Bueno, les estaba comentando que el 20 de enero de este año toma posesión de la presidencia de los Estados Unidos el innombrable. Y yo lo llamo el innombrable porque no sé si en un futuro cercano va a ser un problema hablar de él. La gente le va a dar miedo criticarlo o expresar su verdadera opinión sobre el innombrable. Así es que voy a empezar a denominarlo así. Lo interesante de este proceso histórico es que ahora por primera vez en la historia tenemos una persona muy cercana al innombrable, que es el hombre más rico del mundo, que no ha sido electo, que no es legislador, que no es otra cosa que un empresario que es muy rico, supuestamente el hombre más rico del mundo y cada vez va a ser más rico. Yo lo llamo ahora el incontable, porque va a ser incontable la cantidad de dinero que este señor va a terminar haciendo con el poder que está acumulando, no solamente en los mercados de capitales, sino también utilizando la palanca de la cercanía y de su influencia a la presidencia de la República, a la cual llegó pues haciendo un pequeño aporte de 270 millones de dólares para la campaña del innombrable, lo cual pues lo ha hecho uno de sus principales allegados y asesores. Y aún no han llegado al poder y ya están mandando y están dando órdenes a los funcionarios electos del Congreso para que hagan lo que ellos les dé la gana, ¿no? Lo cual es prácticamente la definición clásica de la oligarquía. Un gobierno oligárquico es eso, un gobierno de los pocos, lo cual ha hecho que ya varias personas señalen que Estados Unidos se está convirtiendo ha dejado de ser un gobierno de la gente, por la gente y para ser un gobierno de los billonarios, por los billonarios y para los billonarios, ¿no? Porque pareciera ser que la calificación que hay que tener hoy para llegar al gobierno es tener muchísimo dinero y tener muchas ganas de seguir haciendo dinero, y que la manera de hacerlo es comprando políticos y comprando influencia de la manera más descarada posible, ¿no? Lo que me llama a mí la atención de estos dos personajes, el incontable y el innombrable, es como ninguno de estos dos hombres en su vida han trabajado para otras personas. Ambos vienen de hogares privilegiados, tuvieron una educación privilegiada, y no han trabajado nunca para nadie, sino para ellos mismos. O sea, ellos nunca han tenido jefes como tal. Ambos han fundado empresas, han sido sumamente exitosos, han sido muy hábiles a la hora de manipular las leyes, los estados, etc. ¿Y cuál es el problema de llegar al poder cuando uno nunca ha obedecido órdenes de nadie? Que uno se cree omnipotente. Uno cree, primero, que llegó allí porque uno es extraordinariamente excepcional. Esa es la primera observación. Yo soy alguien excepcional. Yo no le debo nada a nadie. Yo todo lo que he logrado lo he logrado por mí mismo. Y por lo tanto yo no tengo que obedecer a nadie como tal. Eso está muy bien cuando uno maneja su propia empresa y uno es una persona y un individuo autónomo. El problema es que el gobierno de un país no es una empresa. En la mayoría de los gobiernos hay una distribución del poder que hace que nadie sea hegemónico, es decir, que alguien haga lo que le dé la gana todo el tiempo, sino que ese poder está distribuido entre un poder legislativo, poder judicial y un poder ejecutivo, que es el presidencial. Y para llegar a eso hay que ser electo. ¿Qué pasa cuando una persona con muchísimo dinero llega a controlar a los funcionarios electos? Allí dejan ellos, los electos, de cumplir con su obligación de defender los intereses de los electores para sencillamente obedecer las aspiraciones y los deseos del que los ha comprado, del que les está pagando, del que los financió.
Y esa es la pérdida de la democracia. Cuando se llega a ese nivel, ya la democracia no es el demo, ya no hay pueblo, ya es la plutocracia, ¿no? Ya quienes mandan es la gente de dinero, y eso es lo que se está presentando. Ese es el escenario que parece estarse iniciando en los Estados Unidos, ¿no? Lo cual nos lleva a una gran preocupación, porque ante esa situación lo único que nos queda es, como decía mi madre, el derecho al pataleo, es decir, la libertad de opinión, la capacidad de denunciar los abusos del poder sin temer que ese poder nos afecte directamente, personalmente, individualmente, porque sencillamente la Constitución del país nos garantiza el derecho a la libre expresión. El problema es que la libre expresión es compleja, ¿no? En teoría todo el mundo puede expresar lo que le dé la gana, pero cuando tú tienes un gobierno abusivo y un gobierno controlado por millonarios y por hombres déspotas, tú tienes el grave peligro de que se use todo el poder del gobierno para ensañarse contra un individuo por lo que piensa, para destruirlo, para, eh, para denunciarlo y, y asesinarlo socialmente, ¿no? Para hacerle la vida terrible al individuo. Y mucho más fácil es a los empleadores del individuo. Entonces, amenazando a los empleadores del individuo, a los dueños de medios, tú puedes hacer que un periodista se calle la boca, que una persona de radio se le quite el micrófono y ya no tenga la posibilidad de alcanzar a las grandes masas. Entonces, ese es allí donde termina de morir la democracia. En un país donde ya la prensa no es libre de decir lo que sea y de reclamar y de señalar los errores del gobierno, pues se acabó la democracia, tenemos ya una tiranía. Y eso es el riesgo que muchos están señalando, que está Estados Unidos a punto de inaugurar el 20 de enero, porque ya aún con la figura del presidente electo, el innombrable, ya uno ve que hay miedo en ciertos medios de comunicación, que se están haciendo amenazas concretas a senadores, a representantes al Congreso. O sea que si ya ustedes están viendo gente de ese nivel, gente que tiene un gran prestigio en los medios de comunicación, gente que ha sido electa por el pueblo, y un billonario viene y les dice, ustedes tienen que votar así o asado, ustedes tienen que hacer lo que yo diga, porque yo soy ahora la mano derecha, ¿verdad?, del innombrable, pues entonces estamos en presencia de un terreno extraordinariamente peligroso para un país que ha vivido siempre en libertad y en democracia, ¿verdad? El pueblo americano estará dispuesto a tener un rey, a tener un monarca, a tener una familia dinástica, monárquica, y a tener, ¿cómo que se llamaba ese personaje de Juego de Tronos? Creo que se llamaba The Arm of the King, el que llevaba el medallón ¿no? El brazo del rey. Entonces ahorita vamos a tener un rey y un brazo del rey, ¿no? El que ejecuta, ¿no? Y este ejecutor, el incontable, pues resulta que el incontable no le rinde cuenta a nadie, tiene 3, 4 empresas muy poderosas que se están haciendo cada vez más poderosas porque todas ellas tienen vastos intereses en las políticas del gobierno. O sea que este señor, el incontable, va a poder prestar y darse el vuelto él mismo. Sus fábricas, sus cohetes, todos los negocios que él tiene dependen fundamentalmente de políticas gubernamentales que él ahora va a dirigir, que él ahora va a implementar. Imagínense ustedes las ventajas enormes que significa eso, ¿verdad? Que los socios que yo tengo que tener, resulta que ahora esa legislación la hago yo, a mi gusto y criterio, ¿no? O sea que eso siempre, el dinero y la influencia en política ha sido siempre real, ¿no?
pero ahora es como demasiado descarada, demasiado directa. El hombre se da el lujo de llamar a la televisión y decirle por su plataforma de difusión: yo no quiero que esa ley se vote y no quiero que esa ley se vote. Y quien la vote, quien vote a favor de esa ley, yo lo voy a destruir políticamente. Así, esa soberbia. Yo con dinero voy a evitar que usted vuelva a ser representante o senador. Oye, yo nunca creo que yo haya visto eso aquí, y según he visto los que han criticado esa política, jamás se había visto aquí que un rico tuviera ese tipo de comportamiento con los representantes al Congreso, que se consideran soberanos y responsables solamente ante los ciudadanos que los eligieron, ¿no? Pero fíjense cómo han cambiado las cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo sigo pensando que el pueblo se suicidó, el pueblo se equivocó, y que habrá que esperar las consecuencias de esa equivocación para que entonces se produzcan las correcciones adecuadas para que eso no vuelva a pasar más. Ojalá que estemos a tiempo y que las instituciones sean sólidas y sean valientes, los hombres que conducen esas instituciones sean valientes, de manera tal que sobrevivan esta hondonada de abusos de autoridad que se está dando a causa de la llegada de el incontable y de muchos otros, ¿no? Siempre ha habido millonarios que han tratado de controlar la política americana, ¿no? Se habla mucho de el conflicto que hubo cuando Theodore Roosevelt fue presidente de los Estados Unidos. Y se recuerda esa famosa escena donde J.P. Morgan se presentó a la Casa Blanca y le cayó a bastonazos a la puerta y le dijo a Theodore Roosevelt: yo te puse aquí para que tú hicieras lo que yo te pidiera. Uno de los hombres más ricos, dueño de la banca norteamericana, llegó a tener un porcentaje enorme del Producto Territorial Bruto, lo representaba la figura de J.P. Morgan. Y se cuenta, dicen las anécdotas, que salió a la puerta Theodore Roosevelt y le dijo: no, Morgan, J.P. Morgan, tú no eres el que me puso aquí, a mí me puso el pueblo norteamericano, el pueblo estadounidense fue el que me puso aquí. Y yo a quien me debo es al pueblo norteamericano, no a ti. Y eso enfureció al viejo, que tenía todas las intenciones de que el presidente Theodore Roosevelt hiciera lo que él le diera la gana. Y Theodore Roosevelt se le alzó, a pesar de ser un candidato, un presidente republicano, se le alzó a este gigante de la banca, J.P. Morgan. Bueno, no se queden con mi anécdota, métanse en ChatGPT y pregunten cuáles fueron las diferencias de opinión entre J.P. Morgan y Theodore Roosevelt en relación a las políticas del Estado. Por cierto que la frustración y la furia de J.P. Morgan con Roosevelt fue el hecho de que él introdujo la legislación antimonopolio, la cual afectaba directamente tanto a Rockefeller como a él, como a Carnegie. Así es que bueno, esos son aspectos de la vida norteamericana donde ya Estados Unidos ha pasado antes por situaciones donde el gran capital quiso controlar y poner y quitar presidentes y hacer con este país lo que le diera la gana. Y tomó gente valiente como Theodore Roosevelt para ponerles un parado, ¿no? El problema es que en este caso yo no creo que el innombrable se compara con Theodore Roosevelt. Entonces estamos en el marco de una persona que todo hace pensar que lo único que hay que hacer es adularlo para conseguir su aceptación. Vamos a ver, este año que viene va a ser un año interesantísimo en la política mundial, porque ya también hay muchos otros jefes de Estado que han venido aquí a Mar-a-Lago a besar el anillo del innombrable. Digo que me extraña que todavía no haya un cineasta o un cinematógrafo o un comediante que haya recreado esa famosa escena del Padrino, donde la esposa del padrino se asoma un poco a la puerta y ver a ese poco de hombres besándole el anillo
a Michael Corleone sentado en una silla. Y yo el otro día me imaginaba a todas esas personas que están visitando Mar-a-Lago, entrando a la habitación y besándole el anillo al innombrable y viendo ahí sentado al presidente de Canadá, arrodillado ahí besando el anillo, o al presidente de Apple, o al presidente de Facebook, a toda esa cantidad de personalidades que uno considera más allá del bien y del mal, acercándose a Mar-a-Lago a bend the knee, a arrodillarse, ¿no?, ante el poder de una persona que ellos consideran que va a afectar sus intereses si ellos no se arrodillan, ¿no? Interesante, Juego de Tronos, una serie maravillosa que se la recomiendo a todo el mundo, así como le recomendé antes a 100 años de soledad, les recomiendo también a los que nunca llegaron a ver Juego de Tronos, lo vean, porque hay una cantidad de aspectos de esa serie desde un punto de vista humano que son fantásticas. Así es que bueno, ya está haciendo frío, así que ya se puso oscuro esto, así que ya me voy a mi casa. Como ven, mi casco tiene luces ahora, estoy más visible que antes, porque voy a ver si empiezo a salir de noche, pero no en noches como esta que está caliente, que está helada, ¿no? Bueno, amigos, ese es el cuento de hoy. Un cuento de más de una hora, que a lo mejor lo fracturo en 3 etapas para que no se fastidien. Aunque yo no sé, yo he visto programas de YouTube excelentes de 3 horas de duración. Excelentes entrevistas, excelentes monólogos de 3 horas de duración. Que yo cuando veo la duración digo, no, yo no tengo tiempo para ver una conversación de 3 horas. Y la empiezo a ver con el ánimo de dejarla en cuanto me fastidie, ¿no? Y me sorprendo cuando realmente paso 3 horas oyendo una buena conversación. O sea que yo creo que la duración depende mucho del interés que el oyente ponga en la naturaleza de lo que se está diciendo. Si la conversación es enriquecedora y el oyente sintoniza con el que está hablando, pues perfectamente se pueden pasar 3 horas y la gente sigue pegada allí, ¿no? Ese es el misterio famoso de la dialéctica y de la oratoria. Un buen orador cautiva. Yo no sé, yo no creo que yo sea un buen orador, pero ciertamente hablo bastante. Así es que ustedes me dirán, si ustedes que me oyen hasta el final pensarán que yo mantengo la atención de ustedes sobre las cosas que yo comento. Pero bueno, estas son mis vivencias diarias. Las digo porque para mí resulta un gran resumen hacerlas para ustedes. Me permite organizar mis ideas. Por ejemplo, todo esto que he hablado del innombrable y del incontable lo estaba diciendo porque lo tenía en mente, pero no sabía cómo organizarlo, no sabía cómo estructurarlo. Y el forzarme a contárselos a ustedes me ayuda a entenderlo yo mejor. O sea que, fíjense, yo le saco mi beneficio a esto de ejercitarme a la vez que organizo mis ideas para dejarlas plasmadas en este video de hoy. Bueno, ahora sí es verdad que me callo, me quedo tranquilito. Como me dicen que calladito me veo más bonito. Aunque yo en realidad no tengo ningún interés de ser bonito. Así es que por eso es que no me quedo calladito, porque tampoco es que me interese mucho verme bonito. Pero bueno, es un decir. Ya estoy llegando a la parte trasera de mi casa, entrando por mi ruta habitual y disfrutando de mi triciclo, que me encanta, el movimiento, el pedaleo, y disfruto después bastante viendo los videos. A veces me sorprendo yo mismo de la capacidad que tengo de hablar. No de cosas importantes, pero de hablar en general. Bueno, amigos, muchas gracias a ustedes por su atención y hasta mañana, a medida que nos aproximamos a
el, el día de la celebración del nacimiento del niño Dios. Ah, mira, aquí está mi luz en el casco y en el vehículo. Fíjense que en la parte trasera también tengo los flashes para que la gente me vea. Muy importante esto, sobre todo de noche. Chao pues, hasta luego.